buenas tardes tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Pero más gusto me da el día de hoy porque vamos a analizar uno de los temas de largo alcance para México y para toda América Latina, con un gran maestro. Un maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro de economía, analista político, que tiene uno de los programas en Radio Universidad, pues que más se escucha, que es en corto, y pues también una revista, bueno, y me refiero a Tomás Saucedo Carreño. Amigo, bienvenido. Oye, es que hay cosas muy interesantes. Cuando tú hablas el nombre, que hablas de América Latina, se me enchina el cuello y te voy a decir por qué. Tu amigo Tomás Saucedo Carreño, en 1985, para no errarle, el 4 de septiembre de 1985 aterrizó en el aeropuerto de Moscú, un vuelo por Aeroflot. El proyecto de investigación que llevaba Tomás Saucedo Carreño, que le aprobó, que lo becó la Academia de Ciencias de la URSS y que el boleto de avión se lo pagó el Partido Comunista de la Unión Soviética para sentar las bases. Sí. Se llamaba El problema de la deuda externa en América Latina, origen y perspectivas, evaluación y consecuencias. Todo lo que tenía que ver en el 85 con el problema de la deuda externa. Y déjame te digo una cosa, no quiero ahondar en esto porque no es el momento, pero todo lo que Tomás Saucedo discutió en los foros, en las conferencias, en las mesas redondas, en Moscú, con peruanos, chilenos, cubanos, etcétera, todo lo que discutió con Orlando Caputo Leiva, con Jaime Stay de la Universidad de Puebla, Orlando Caputo Leiva, chilenos de la dirección de la maestría en estudios de economía en la Facultad de Economía de la UNAM, todo lo que Tomás discutió y planteaba con Eduardo González en paz descanse y Arturo Huerta, que eran los que dirigían el Centro de Estudios de Economía Nacional del PESUM, y las tesis y las propuestas de Tomás se cumplieron a carta cabal. Hoy América Latina es insolvente para pagar y cubrir los flujos de la deuda externa, como en aquel tiempo lo planteó Tomás Saucedo. La propuesta en aquel tiempo de Tomás Saucedo era de declarar una moratoria concertada para negociar con los acreedores y pagar la deuda en función de cómo se habían endeudado. No era responsabilidad de los gobiernos de América Latina el proceso de endeudamiento. Era parte, pero otra parte muy importante era lo que se llamaba el intercambio desigual, manejado por las grandes potencias en contra de los productores de materias primas. Este tema me llama mucho la atención, Toño, porque hoy estamos hablando de la posibilidad de crear un mercado latinoamericano real. Que lo han bloqueado, que lo han desplazado, que la OEA ha jugado mucho para evitar que se integre a América Latina. Se canceló la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LAL, la Centroamericana, etc. Entonces a mí me entusiasma cuando de 33 presidentes de 33 países que asistieron, más de 16, vamos a decir 16 presidentes y ministros, con excepción de 3, todo el mundo está de acuerdo en crear la CELAC, desplazar a la Organización de Estados Americanos, porque ha sido un ente que ha servido para controlar el mercado latinoamericano por los países del norte y dejar, como siempre, el grado de dependencia para los países de América Latina. Y te doy un dato muy sencillo. Cuando en Estados Unidos cae una helada en Florida y no producen tomate, el tomate mexicano entra sin ningún problema a Estados Unidos. Así es. Y al precio que quieren los mexicanos lo venden. Así es. Pero cuando la cosecha en Estados Unidos, en Florida, los tomateros es abundante, le cierran la frontera a los productores y exportadores de tomate de México bajo cualquier pretexto. Yo decía en mis intervenciones, hasta van a acusar a México de que manda a un gusano terrorista para evitar que el tomate entre y hacía que los camiones, las cajas o como le llamen, los embarques,
se pararan en la frontera horas, días para que se perdiera, para evitar que entrara el tomate mexicano y compitiera con el tomate de Florida. Esto es un ejemplo exitoso, es un ejemplo que yo ponía y que lo sigo poniendo, el por qué se requiere un organismo centro y latinoamericano, un mercado, incluso común latinoamericano, para realizar las operaciones de compra y venta con el mercado de la América y de todo el mundo. Por eso me gustó esta reunión, y después de 2 intentos de querer hacer y que hayan fallido, pues es un jonrón de López Obrador que no les guste, es un jonrón del presidente de México haber realizado esta reunión de CELAC en la Ciudad de México con la participación de más de 16 presidentes y además, fíjate lo que te voy a decir, 33 países. Y de todos, solo 3, Toño, Solo estaban en contra. Eso es importante. Importantísimo. Oye, Tomás, pues no te extrañe, porque recuerda que yo vengo de la región de Catemaco. Soy un poco medio brujo yo, pues. De toda la lista que yo tenía de posibles, dije, este es un tema complicado, un tema que no todos dominamos, porque pues no todos, aunque puedan hablar en lo general, no conocen la temática de América Latina, que es bastante compleja, porque está implicada lo económico que acabas de decir, las medidas autoritarias políticas del gobierno norteamericano principalmente, unido a esos angustiantes créditos con que los mantienen callados, mudos y a la orden. Entonces, para analizar un tema de esto no es fácil, y yo debo decirte, nunca lo habíamos tocado, Tomás. Este dato que me das de Rusia es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque lo que se planteó en 1985, ahorita tú lo puedes comprobar en esa tesis que tienes. Fíjate, era un tema interesante, Toño, porque bueno, yo iba de un país capitalista, México, aunque mi formación tenía que ver con el Partido Socialista Unificado de México, con la Universidad Autónoma de Sonora, con una imagen de izquierda, pero era difícil defender una tesis, porque la tesis de México, del gobierno mexicano, tenía que ver con la tesis del Fondo Monetario Internacional. Claro. Pagas porque pagas. Claro. Va a haber renegociación y aumento de tasas, te van a dar más plazo para que puedas pagar, pero vas a pagar. Bueno, y luego estaba la otra propuesta opuesta, totalmente opuesta, la cubana, porque se acababa de realizar un foro en Cuba, meses anteriores, donde Fidel Castro planteó la cancelación de la deuda. Así es. O sea, aquí la solución para América Latina es cancelar la deuda. Eso significa decirle a todos los acreedores, no les pagamos, pero para cancelarla tenía que haber un acuerdo de todos los deudores. Totalmente. Le dimos vuelta, me gustó la propuesta que tenía el Partido Socialista Unificado de México, donde decía, bueno, hay que declarar que vamos a pagar, pero no vamos a pagar. Fíjate lo que ve atrás. Sí. Y entonces yo le di vuelta, me puse a investigar, me visité la biblioteca del Colegio de México, la de la UNAM, la de Chile, la del PESUM, anduve recopilando información 2 meses. ¿Dónde estabas estudiando para hacer esa tesis? No, yo estaba aquí, trabajando en la UAS. Sí, pero para presentar esa tesis, ¿a quién? A la UNAM la presenté. A la Universidad Autónoma de México. A la Universidad Autónoma de México. Entonces decía yo, a ver, me gusta la propuesta del PESUM, pero no la veo completa, decía yo. Tengo que argumentarla y defenderla para que nadie me la rebata. Claro. Y entonces yo decía, ¿cómo le digo al acreedor, te voy a pagar, pero no te voy a pagar? O sea, el objetivo era no pagar. Sí, claro, además no podías pagar. Sí, pero el objetivo era que se convenciera que no era responsabilidad del deudor. Sí, okay. Entonces yo metí un punto muy importante que se llama intercambio desigual. Y corría las gráficas donde le decía, mire, antes con un barril de petróleo, un ejemplo pues, o con una tonelada de un producto manufacturado, compraba tantas toneladas de maíz, de frijol, de trigo, de tomate.
con este mecanismo de endeudamiento, con estos mecanismos de presión, con este mecanismo de intercambio desigual, hoy la misma tonelada de productos elaborados de ustedes, en lugar de 5 les da 10 o les da 15 toneladas de tomate. Entonces, cada vez que podamos pagar, que hagamos el esfuerzo para pagarles a ustedes, y esto es muy interesante, tengo que producir más. Claro. Y si produzco más, todos los países de América Latina producimos más y inundamos el mercado de los países desarrollados con materias primas, va a bajar el precio de las materias primas, primero. Entonces vamos a tener que pagar los mismos dólares con más producto. Esa era la primera. Segunda, para producir más bienes y servicios, materias primas, tengo que comprar más maquinaria, más bienes de capital, más inversión, y entonces vamos a encarecer los productos que ustedes nos venden, porque toda América Latina y todos los deudores queremos comprarle más bienes de capital para producir bienes intermedios. Y entonces vamos a aumentar el precio de sus bienes que nosotros importamos y vamos a abaratar los precios de los bienes que nosotros exportamos. Entonces, para pagar los mismos dólares, vamos a tener que darles mucho más productos, y eso es lo que no se vale. Por eso el intercambio desigual ha generado un proceso creciente de endeudamiento. No se vale. ¿Qué tenemos que hacer? En las ponencias, en los foros, en las mesas que hacíamos, doña Moscú, en la Universidad Patricio Lumumba, el Instituto de América Latina, etcétera, ¿qué planteábamos? Yo decía, hey, tenemos que reunirnos todos los deudores y hacer un club de deudores y negociar uno por uno con los acreedores, a ver si es la misma, y decirle, no te vamos a pagar a menos que negociemos. Esta parte de la deuda es responsabilidad del gobierno mexicano, de los mexicanos, por esto y esto, adelante, pero esta no. Hay que sacar, hay que deflacionar, hay que sacar la realidad, hay que sacar lo que es el intercambio desigual, es decir, lo que nos endeudamos por efecto del mercado, del intercambio desigual, que es responsabilidad de ustedes, eso no se lo vamos a pagar, lo demás sí se lo vamos a pagar. Vamos a pagarle deuda legítima. Ahí yo metí el concepto deuda legítima contra deuda legal. Okay. No dudo que debamos México 200,000 millones de dólares, sí, pero ¿cuánta de esa deuda es deuda legítima y cuánta es deuda legal? Vamos a pagarle la deuda legal, legítima. Y entonces empezó el proceso, muy interesante. Déjame decirte que en una conferencia que di, había una parte un auditorio donde se juntaban todos los latinos. Cuando yo salí de la conferencia, la que era agregada cultural en la Unión Soviética de la Embajada Mexicana se llamaba Sarina Martínez, que no se me olvida porque el nombre de Sar, ella se llamaba Sarina. Okay. Salió y me felicitó, dice, teníamos años que no se llenaba el auditorio. ¿Por qué se llenó? Porque empezó a haber ruido en Moscú, en las universidades, en lugares de las conferencias, de las mesas redondas donde participamos, el papel de México. No, los mexicanos que estaban allá, Toño, me adoraban. Casi todos los días pisteábamos, mano. Íbamos y salud, y encantados. O sea, eso me llama la atención porque ahora, pues yo soy defensora a ultranza de un organismo como la CELAC. ¿Por qué? Porque es la única manera de buscar que ganemos todos, que ganemos América Latina y que gane Estados Unidos y Canadá, yo no dudo, pero que no abusen, porque ahorita más del 80% de nuestras operaciones comerciales de nosotros y de cualquier país dependen de Estados Unidos. Claro. Y ellos deciden qué hacer, y eso es lo que nos va a ver. Fíjate que esto que estás comentando de 1985 en Rusia, pues coincide con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Sí, sí. Y también ahorita coincide que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que ir a hablar para que pudieran perdonarle a Argentina una parte de esa deuda porque era impagable para Argentina. Así es. Estamos casi en el mismo territorio que iniciaste en 1985. Hace 36 años. Así es. Entonces yo por eso he manejado mucho un esquema, y si tú me escuchaste en la campaña, yo manejé mucho que Sinaloa y México, pues estamos en el cuadrante perdedor. O sea, cada sexenio, en lugar de avanzar, retrocedemos. Hay más pobres, hay más desigualdad, hay más desempleo, hay más inseguridad. Claro, dicen mucho, oye, pero hay más dinero, hay más edificios bonitos. La riqueza de un país
no se mide por las carreteras y por los edificios, se mide por la forma como viven sus ciudadanos. Y en México, cada sexenio, hay más mexicanos que viven peor, que hay más pobreza y más desigualdad. Tenemos que cambiar eso. Yo le apuesto a que Sinaloa también está en ese cuadrante perdedor y tenemos que cambiarlo. Yo le digo, fíjate, en el caso de Sinaloa, a propósito de esta propuesta, de lo que hayan hecho, que ellos se lo van a llevar a España, no importa. Yo he dicho, yo no me he metido mucho a eso porque no me interesa bronquearme con la gente. A mí me gusta hacer el análisis objetivo y que no se enojen los políticos. Yo he dicho, aunque no le guste a muchos, Quirino hizo más cosas que los últimos gobernadores. Esa es mi opinión. Yo no digo que no haya habido corrupción, no lo digo. Porque no se me olvidan los colchones miados, o sea, por ejemplo. No lo digo que no haya habido corrupción. Oye, salió un comentario... Digo es que trabajó mejor que otros. Oye, y abonando a esto que comentas, salió un comentario bastante sangriento. El alumbrado público, el alumbrado que le metieron al Puente Negro costó 12 millones de pesos. Digo, oye, no me digas eso. Digo, a mí me lo dice como periodista y lo primero que le diría yo a alguien, ve e investiga el caso. A ver, ¿dónde y de dónde? ¿De dónde? ¿A dónde metieron los 12 millones de pesos? Sí es. Oye, Tomás, este asunto de la CELAC era una fruta deforme. Sí. No sabíamos si era redonda, si era ovalada o si tenía picos, no podíamos encuadrarla. Pero a partir de esta reunión que hubo, ya se encuadró. Ya sabemos quiénes están en contra, quiénes están empujando en contra y quiénes están empujando a favor. Pero además sabemos por qué, que es lo más importante. Sabemos por qué están en contra y por qué están a favor. Sí, incluso hubo un ingrediente que la prensa nacional, y quiero decirlo con mucha claridad, yo soy periodista de hace 45 años, con toda la experiencia que la vida me ha dado, no ha sacado lo más importante, que China participó con un mensaje extraordinario para esta organización y para el presidente mexicano. Claro. China no va a perder la oportunidad, Toño. Es quien está avanzando, es quien está trabajando, es quien está controlando, es quien está invirtiendo, es quien está produciendo. Así es. Y una cosa muy sencilla, fíjate lo importante de China. Prácticamente le dice a todos los países de América Latina este mensaje y esta intervención de China. No se preocupen por los mercados. Todo lo que ustedes produzcan se los podemos comprar. Claro. No importa que le cierren la frontera a los demás, que yo les puedo comprar todo. Bueno, hay tantos millones de chinos que no alcanzamos a alimentarlos con el chino. O sea, ¿qué significa esto? Esto es, vamos a decir, lo que está respaldando la política económica de los países que quieren la CELAC. Como diciéndole a Estados Unidos, a Canadá y a otros países europeos, hey, ya no nos vamos a dejar. Vamos a buscar una integración comercial, económica de todos los que estamos en América Latina para buscar mejores condiciones de negociación y mejores tratados comerciales. Con ustedes o sin ustedes. Con ustedes o con los chinos. O sea, es que es interesante. Ahí está. Ese es el punto clave, ese es el punto fino. Ahora, ¿por qué los periodistas no lo tocan? Porque, mira, no, tú eres periodista, igual que ¿por qué no lo tocan? No los tocan porque son los intereses contrarios a los que está manejando Estados Unidos. Así es. Mira, la otra, hay un aspecto... ¿Dónde hace el programa Loret de Mola y el Broso? ¿Dónde lo hace? Allá en Miami. Entonces, imagínate que se pongan del lado de los chinos. Oye, ya los corrieron de aquí, los van a correr de allá también. Un error, fíjate que aquí
ya abordando finito, no cabe duda que López Obrador tiene un colmillo retorcido. Dejaron correr... Oye, dejaron... Tiene dos, parece vampiro. Tiene dos colmillos afilados y listos para defender a México. Eso es lo que yo digo. Sí. Oye, me puedo equivocar, y si me equivoco lo acepto. Fíjate. Pero lo cierto es que muchas medidas que hay imputado entre ellas, lo del CELAC, a mí me entusiasma porque yo siempre fui defensor de un mercado de América Latina. Oye, dejó correr que en los medios de comunicación oficial, o sea, de aquella parte que no están con él, siguieran comentando de que se iba a vetar, se iba a desaparecer la OEA. La OEA, sí. ¿No? Entonces, ni siquiera Estados Unidos mandó representante, fíjate. Así es. ¿Por qué? Porque estaban fruncidos pensando en que ese era el tema de la CELAC. Sí, pensaron que lo iban a arrinconar. Ajá. Pero ya cuando llegan los presidentes que estaban abiertamente a favor de Estados Unidos y empezaron a tocar el tema de la CELAC, en una sola frasecita, Marcelo Ebrard les dijo: señores, el tema de la OEA no está ahorita aquí presente. Otro tema. Los dejó fuera. Fíjate lo que dijo. A propósito de la OEA, yo califico una cabeza muy sencilla que la subí allá, la quiero meter a este amigo. Y la OEA, APA, en la CELAC, sin participación de USA y Canadá, apenas esbozó los países que querían esa bronca, ya sabes cuáles. Pero ahí aprovechó Marcelo Ebrard y les dijo: no se preocupen, se presentará en su momento un documento sobre el tema. O sea, cuando se vaya a tratar ese tema. ¿No? Y aquí no venimos a discutir lo de la OEA, aquí venimos a discutir lo del mercado de América Latina, la CELAC y el Caribe. O sea, fue inteligente Ebrard, le subieron mucho los puntos a Ebrard, eso también. Claro, es una lucha rumbo al 24, coño. Es una lucha rumbo al 24. Oye, no veas ahorita, aunque muchos dicen que Sheinbaum es la candidata de López Obrador, yo digo que con esos dos colmillos que tiene el presidente de México, no ha decidido quién es. No, él está trabajando en eso y se va a definir en su momento. Y esta reunión le dio, en mi opinión, muchos puntos a Ebrard. Una reunión que nadie esperaba. Fue un jonrón de Ebrard y de López Obrador. Oye, y obviamente lograron los objetivos que querían: afianzar el concepto y la reunión de la CELAC para modificar, afianzar y reforzar el mercado de América Latina, de los países que menos tienen. Fíjate, siempre enfocado, como nos dijeron, la CELAC tiene que enfocarse a combatir la pobreza y la desigualdad, a luchar por las vacunas. Claro. Que todo el mundo tenga vacunas. Y México es de los que más tienen, y sin embargo, ahí está. Por eso me pareció interesante. Fíjate que esto nos lleva precisamente a ese comentario de que hay una... O sea, se estresó Estados Unidos, se fueron con la finta y al final, bueno, pues los quita. Ahorita yo te voy a decir que ya ahorita haciendo referencia a esto que dices del 2024, el presidente tiene aquí en la cabeza a Marcelo Ebrard, aquí en el corazón tiene a Claudia. Sí, sí. Y en las manos... En la espalda cargando tiene a Monreal. A Monreal, el sí. Bogote. Sí, señor. Carreras en mi pueblo lo tienen el Bogote a Monreal. Oye, claro. Ese es sí. la explicación para poder entender las jugadas de López Obrador. Yo coincido contigo. Ahora, ese tema de la CELAC va a dar muchísimo. Para empezar, ya está la primer premisa tirada. Queremos que América Latina sea otra
unidad europea, pero muy parecida, no igual, dice, pero muy parecida. Ojo, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Vamos a crear las fuerzas suficientes para poder llegar a esa unidad mundial hacia donde nos dirigimos. Y no podemos llegar con México, con Perú, cada uno por su lado, no. Tenemos que llegar en bloque, así como se llegó a América Latina, y van a tener que incorporar incluso Estados Unidos y Canadá, con todas las precauciones, como Europa está integrada, como Asia está integrada. Y entonces sí, va a haber el primer paso para equilibrar el poder mundial. Es que fíjate, primero surgió la alianza, la LAC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, sí. Pero después se creó y se iba caminando hacia ese lado, se creó el mercado común latinoamericano y el mercado común. Sí. Adelante. Centroamericano. Sí. Y esto significa entonces, a lo que vamos, es no al mercado, no solamente la cuestión comercial, eso es muy importante, pero falta la parte segunda como en Europa, la unión. Falta la unión latinoamericana, que la CELAC, en mi opinión, es el primer paso. Y luego después la unión americana, todos los países unidos para poder conveniar y trabajar conjuntamente con la Unión Europea y con la Unión Asiática. Es decir, para lograr que el poder mundial se equilibre y le dé su juego y su papel a cada una de las uniones en cada continente. Eso falta. Es un mérito que se haya hecho esta reunión, este foro en México. Por eso decía yo, es un jonrón de López Obrador y de la diplomacia de Marcelo Ebrard. Yo creo que vamos bien. ¿Qué falta? Falta que se reúnan todos los presidentes y cancilleres que vayan trabajando para ir quitando los obstáculos, las cosas en las que no concuerdan. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que se hablan contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Yo estoy de acuerdo, Toño. Yo he dicho mucho y lo sigo sosteniendo. Esa canción, me gustaba esa que cantaba Cuco Sánchez, aunque la jaula sea de oro no se deja de ser prisión. Claro. Yo no estoy de acuerdo en que en Cuba y en esos países, por ejemplo, no haya libertad de circulación para que todo el mundo entre y salga cuando le dé su regalada gana. Le falta madurar a esas economías para que sean autosuficientes y la gente pueda entrar y salir sin ningún problema, el que pueda. Fíjate, yo lo decía una vez, cuando platicaba con alguien que eran muy defensores de la ultranza de Cuba. Oye, es que se abren las fronteras, se van todos. Oye, pues entonces los que se queden van a ser ricos, les decía yo. Porque la producción que tenga Cuba se va a distribuir entre la mitad de cubanos, a todo el mundo le va a tocar más. Y entonces cuando en Cuba la gente viva mejor, los que se salieron van a regresar. Digo, es un flujo. Hay que entenderlo económicamente, no políticamente. Muchos se van a salir, lo promueven que se salgan por afectar políticamente a Cuba. Ok, si el gobierno cubano está haciendo malas cosas, si hay una dictadura que está haciendo malas cosas, si no hay la democracia que se quiere, entonces los cubanos tienen que luchar para que eso se dé. Y ahí me parece válida la expresión de López Obrador. No debe de intervenir nadie, ni nosotros, ni la CELAC, ni la OEA, ni el Banco Mundial, ni Estados Unidos para tratar de armar un gobierno en un país X. Yo creo que son los habitantes de ese país, los ciudadanos, los que deben caminar hacia donde quieran caminar. Esto yo creo que es la primera etapa, ya más o menos se vio claro ahora cómo está avanzando para crear en eso. Por eso fue importante la reunión de la CELAC. Oye, si yo hubiera sido el asesor en un plano hipotético, hago la aclaración porque jamás sería yo el asesor de prensa ni de Fox ni de Felipe Calderón. Yo lo que sí te digo es que yo les hubiera recomendado que guardaran silencio, que no se expresaran mal de Hugo Chávez, que no se expresara mal de los invitados que iban a venir. ¿Por qué? Como nunca han salido las fotos relacionadas Fox y Felipe con Hugo y con todos los que no quieren.
como nunca. Sí, nunca. No, pero además, imagínate, Toño, que en Estados Unidos, imagínate que en Venezuela, que en Cuba, que en Chile, que Aragua, donde sea, hablaran mal de los gobiernos mexicanos, porque han hecho las cosas con los pies, muchos de ellos. Sí. Ha habido demasiada corrupción, ha crecido mucho la desigualdad, ha crecido mucho la pobreza, ha crecido mucho el desempleo. Entonces, yo creo que los presidentes de cada país tienen que ser respetuosos del resto de países. Claro, en las reuniones que tengan ellos como presidentes, fíjate la diferencia, ahí tienen que decirse las cosas para decirles, no me gustas como estás tratando tú las cuestiones económicas, me parece que es un error por esto y por otro, pero no hacerlo como de manera política, como enfrentando un modelo político, el de Estados Unidos, vamos a decirlo así claramente, con el modelo político de los otros donde influye Rusia, por decir algo, que es el esquema que manejan del socialismo y capitalismo. Hasta ahorita, ningún país socialista, con excepción de China, de comunista, pues ha demostrado que mejore la gente. Así es. Han empeorado. Discúlpame, yo le he dicho a muchos que defienden la ultranza, a ver, si tú tuvieras la oportunidad de vivir en Cuba, en Venezuela, en México o en Estados Unidos, ¿dónde vivirías? En México ese. Oye, pero hay mucha corrupción, le digo, no, yo viviría en México. Por una sencilla razón, vives mejor que allá, ok. Entonces hay que ver qué medidas de política económica en esos países no han funcionado, pues para que no las vuelvan a practicar y meter otras que resuelvan los problemas de las grandes mayorías. Yo creo que en ese sentido vale la pena. No importa la diferencia, por eso es interesante la CELAC. Bienvenidas todas las opiniones, aunque sean diversas. Bienvenidas a México. Sí. Adelante, o sea, trabajemos, comentemos, resolvamos. En lo que coincidimos y en lo que no, busquemos arreglarlas en el corto y mediano plazo. Yo así lo veo. Bueno, el tema ya está puesto en la mesa, Tomás. Hay que esperar a ver qué ocurre después de esta reunión y entonces pues estaremos prestos, tanto tú como yo, si me lo permites, te seguiré invitando porque es un tema que apenas empieza. Sí, claro que sí, claro que sí. Y, con todo gusto, Toño. Pues la verdad que yo muy agradecido con toda tu participación, con esta referencia que nos das de tu participación en Rusia desde 1985, con ese tema que todavía está haciendo la crisis en América Latina. Con todo gusto y cuando quieras, estoy a tus órdenes, me debes un café. Un café Yanga. Sí, hombre, pues ahí en el café que ya sabes tú cuál, no hay ningún problema. Bien. Está bien, pues muchas gracias, Tomás, un abrazote y no te digo adiós, sino hasta pronto. Gracias por invitarme, Toño. Un placer saludarte. Gracias, igual.